Hola, bienvenidos a Compendio de Clases. El día de hoy vamos a ver la clasificación de las fracciones. En este caso vamos a ver y identificar cuáles son las fracciones propias y cuáles son las fracciones impropias. Entonces, empecemos con la primera de ellas. Las fracciones propias son aquellas en el que el numerador es menor que el denominador. Es decir, recordando que una fracción está compuesta por un numerador y también un denominador, que es la parte que está dividiendo. Entonces, ¿qué quiere decir que el numerador es menor? Es decir, el numerador, el número entero, el número que está arriba de parte de la fracción, es menor que el denominador. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? Pues bueno, podríamos, por ejemplo, colocar las siguientes fracciones: 3 octavos, o también 5 sextos, o también 4 octavos. ¿Son fracciones propias? La respuesta es sí. ¿Por qué? Pues bueno, en la primera fracción podemos observar que 3 es un número menor que el 8. Por lo tanto, entra dentro de la clasificación de fracción propia. También en la siguiente fracción, el 5 es un número menor comparado con el 6. Por lo tanto, también es una fracción propia. Y por último, el 4 octavos. El 4 es un número menor comparado con el 8 y por lo tanto también se clasifica como una fracción propia. Veamos otros ejemplos. Por ejemplo, menos 3 cuartos también sería una fracción propia. También podríamos clasificar 8 veintiunavos como fracción propia. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el 8 es un número menor que el 21. Y también un tercio. Así pues, estas formas de escribir las fracciones se pueden clasificar como fracciones propias. Ahora veamos a las fracciones impropias. Si recordamos el criterio que estamos utilizando, las fracciones impropias son aquellas en las cuales el numerador, es decir, este número, es mayor comparado con el denominador. Es decir, vamos a tener aquí una igualdad donde el número A es mayor que el número B. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Pues bueno, por ejemplo, 8 tercios sería una fracción impropia. Si observamos aquí, el 8 es un número mayor comparado con el 3. Por lo tanto, entra dentro de esta clasificación. ¿Qué otro número podría ser? Pues bueno, por ejemplo, el 6, que es el numerador, es mayor comparado con el 5. Por lo tanto, es una fracción también impropia. Otro ejemplo podría ser menos 4 tercios. Obsérvese aquí cómo se parece a esta fracción del lado izquierdo. Sin embargo, el 4 es un número mayor comparado con el 3. Por lo tanto, entra dentro de la clasificación de fracción impropia. Y veamos otro ejemplo. 3 dividido entre 1. También entra dentro de la clasificación de fracción impropia. Ahora, a continuación voy a colocar una serie de ejercicios en los cuales intentaremos clasificar cuál sería de las siguientes fracciones una fracción propia y cuál sería una fracción impropia. Te recomiendo que antes de que resuelva y antes de que dé la respuesta, trates tú de intentar pausar el video, responder y después hacer el ejercicio. Muy bien, empecemos. Ok, vamos a tener el primer ejercicio. Tenemos 7 octavos. Recordando la clasificación, voy a colocar las fracciones propias en color rosa y las fracciones impropias en color azul. Entonces, la primera fracción, ¿será fracción propia o es impropia? Si observamos a continuación, lo que podemos decir es que el 7, el numerador, es menor comparado con el 8. Por lo tanto, entra dentro de la clasificación de fracción propia, ya que el 7 es menor comparado con el 8. Ahora veamos el siguiente ejemplo. También es muy fácil porque el 12 es menor comparado con el 16. Por lo tanto, también es fracción propia. Veamos el siguiente. 16 novenos. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que el 16, el numerador, es un número mayor comparado con el denominador. Por lo tanto, es
está un ejemplo de fracción impropia. Ahora veamos el ejemplo 4, 5 quintos. ¿Qué ocurre aquí? Sí, es una fracción, pero ocurre que el 5, el numerador, es igual al 5 del denominador. Es decir que esta no podríamos clasificarlo como una fracción propia o impropia. Simplemente es un número entero. Por lo tanto, lo clasificaríamos simplemente como una fracción entera. En este caso, lo que ocurre es que cuando tenemos en el numerador un 5 y en el denominador un 5, también se clasifica como una fracción impropia. Y ahora veamos con el ejemplo 5. En este caso, el 32, el denominador, es menor comparado con el 70 del denominador. Por lo tanto, esto es una fracción propia. Y en el último ejercicio tenemos 8 sextos. Lo que ocurre es que el numerador es mayor comparado con el denominador. Por lo tanto, es una fracción impropia. Antes de que te vayas, te pido por favor que le des like a este video si te ha servido de algo en tus clases. Te recomiendo también que actives a la campanita y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olvides suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.